Hola, ¿qué tal? Se van conectando. Hola Rosario, hola Tuti. Ahí les doy unos minutitos. De paso agradezco, gracias a todos por ir conectando, tener este espacio, este tiempo para escuchar. Seguimos un poco con los pajaritos, sí, se escuchan los pajaritos. Abrí la ventana porque hacía un poco de calor adentro. De nuevo conectando, digo, con este elemento de verano. Como decía, es un momento bastante de dispersión y de diversión, así que vuelvo a agradecer a todos que se van conectando acá para escucharme un rato, un jueves a la tarde. Bien, hola Carmela, Jime, ahí van saludando. Bueno, voy a arrancar, total después queda grabado. Hoy lo que voy a hacer en diferencia a los otros vivos que hice fue dar un espacio más grande para al final hacer preguntas. Si pueden estar un poco más orientadas a lo que estamos charlando hoy o a la estación, está buenísimo. Y si no, bueno, también abro un poquito espacio de preguntas a lo que necesiten y si puedo les voy a contestar con mucho amor. Así que voy a charlar un poquito menos, así queda ese espacio para poder responder lo mejor que pueda a las dudas que tengan de lo que me quieran preguntar. Bien, así lo hacemos un poquito más dinámico también, porque si no me siento un poco monotemática acá charlando sola. Les escribí que iba a hablar un poquito más sobre lo que era el elemento fuego. La última vez hablamos mucho de lo que es la estación verano, que corresponde al elemento fuego. Para diferenciar un poquito y para entender, está bueno separar esto, ¿no? Para la medicina china, cada estación va a corresponder un elemento. Es una forma que tenemos de clasificar y de entender la naturaleza para poder integrarla a nuestro cuerpo y entender cómo nuestro cuerpo está en constante relación con este afuera, ¿no? Entonces, lo que tiene esta relación y este vínculo hace que todos nuestros cambios internos estén en constante dependencia de lo que sucede afuera, sea del clima, sea de mis vínculos, sea de lo que me pasa en el día, sea de donde estoy también, ¿sí? Porque en el clima podemos por ahí relacionar más el clima a frío-calor, pero también si hay un cambio brusco, si hay mucha humedad, si hay mucha sequedad, así van a ser todas condiciones que van a ir afectando al cuerpo y a distintos órganos de distinta forma. Por eso a veces también me preguntan, por ejemplo, si viven en un lugar donde hay 2 estaciones en todo el año, entonces lamentablemente van a tener que hacer una especie de mezcla entre lo que es la estación en la que están y el clima que viven a pesar de la estación en la que están, porque por ahí viven un clima húmedo y tropical a pesar de que sea invierno. Entonces hay algo que van a tener que respetar de las necesidades que el cuerpo tiene de todos los campos estacionales, aunque no esté viviendo ese clima, y otra parte que van a tener que coordinar con el clima. Eso que tiene que ver con lo profundo que necesita el cuerpo, aún no estando en el clima, tiene que ver con la naturaleza de esto que digo que son los elementos, que es la sustancia que tenemos adentro, que es nuestro cuerpo, porque cada elemento le va a corresponder a distintos órganos, a distintas funciones metabólicas. Entonces, si solamente atendemos 2 funciones porque tenemos 2 estaciones, nos van a quedar muchos órganos desatendidos. Yo, por ejemplo, vivía en un clima tropical, viví 3 años en un lugar tropical. Entonces, ¿qué pasa? Si uno no, aunque casi no haya un invierno, si uno no se ocupa de nutrir, ¿sí?, su cuerpo en algún momento, específicamente durante el momento en que le toca a nivel estacional, pero en algún momento no se ocupa de comer los alimentos densos nutritivamente como para ese momento, lo que va a pasar, como el invierno, lo que va a pasar es que va a haber una carencia, va a haber un momento donde algo esté faltando, ¿sí? Entonces es muy importante empezar a entender por ahí el trasfondo más allá de la estación, porque el trasfondo de este elemento nos va a dar pautas de cómo cuidar el cuerpo internamente
más allá del estacional, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que está bueno también empezar a entender los campos emocionales que tienen que ver con un elemento, con un equipo de órganos, con una parte metabólica, con un sistema metabólico de mi cuerpo, con una zona de mi cuerpo, ¿sí? Cada una de estas cualidades va a brindarme información de cómo me tengo que ocupar de mi cuerpo, más allá de si es o no es la estación. Yo hablé un poquito de esta diferencia en el último video que subí de todo lo que es menstrual hormonal femenino, ¿no? Hablando del frío, el calor, la capacidad de digestión. Entonces, vamos a empezar a entrar un poquito en lo que es el elemento fuego y todo su campo energético del cual, digamos que forma parte de este fuego, ¿sí? Que tiene su importancia en verano. Pero más allá de que no sea verano donde están, tiene importancia si yo tengo algún tipo de sintomatología en ese campo que vamos a describir hoy, ¿sí? Entonces, para entender así las bases, cada elemento que corresponde, que digamos, al cual vamos a adecuar ahora el verano, al elemento fuego, le corresponden siempre dos órganos madre. Estos dos órganos madre van a ser como la cabecera del sistema interno, ¿sí? Para regular todo lo que corresponde a este elemento. O sea que lo que vamos a hacer es estar vinculando muchas cosas que hay en el cuerpo, que suceden en el cuerpo, en todos los campos, sea físico, emocional, espiritual, fisiológico, metabólico, ¿sí? A la función de dos órganos que le decimos madre. Si son órganos madre, quiere decir que de ellos nos vamos a tener que ocupar si vemos alguno de estos otros campos sistémicos alterados, ¿sí? Entonces, el elemento fuego le corresponde en el corazón y el intestino delgado, ¿sí? El corazón, obviamente vamos a estar hablando de todo lo que es síntomas o patologías a nivel coronario, circulatorio, en alguna medida, pero para nosotros no todo lo que es hipertensión, porque para nosotros eso está ligado a lo hepático, ¿sí? Y el intestino delgado, dentro de lo fisiológico, va a estar ligado para nosotros y para lo fisiológico también a lo que es la asimilación de nutrientes. Decimos que el intestino delgado separa lo puro de lo impuro, ¿sí? Porque lo puro es el nutriente que necesitamos para vivir y para que nuestras células se nutran, y lo impuro se va al intestino grueso para ser eliminado, ¿sí? Entonces hay como una separación de lo que me sirve y de lo que no me sirve. Y como dije que iba a entrar un poquito más, además del elemento fuego, también en el campo emocional, está bueno ir entendiendo como las funciones, ¿no? de estos órganos madre, porque en algún punto se van a empezar a relacionar con estas funciones se van a empezar a relacionar con nuestros campos emocionales, ¿sí? Entonces, cualquier campo emocional que veamos hoy que está afectado desde este lugar, vamos a tener que trabajar sobre el órgano, no solamente sobre el campo emocional. Pero justamente este elemento es un elemento que tiene una condición, por así decirlo, emocional muy importante. El corazón le corresponde la alegría, ¿sí? Le corresponde como emoción la alegría, y dentro de todas las emociones que vemos en estos sistemas, pareciera ser la única ordenada, porque después tenemos ira, tristeza, melancolía, ¿sí? Tenemos pensamiento rumiante o repetitivo, ¿sí? Tenemos un montón de emociones, miedos, que parecen ser más en el orden del desorden que del orden. Y en corazón diríamos, ¿pero qué tiene de malo la alegría? La alegría también es la euforia, es la risa, es nuestra capacidad de reírnos, de conectar con las cosas que nos generan alegría profunda, conectada con las ganas de vivir, que en desarmonía puede darnos dos cosas: un exceso de alegría y de euforia, ¿sí? Que nos puede dar un colapso del corazón, que nos puede dar bastantes problemas a nivel coronario, estar como en una hiperexcitación
porque entonces nosotros decimos que hay un exceso de alegría. Cuando hay mucho fuego, hay un exceso de alegría. Hay personas que las vemos que a veces, sin importar la situación en la que están, sea una reunión de trabajo súper seria, no pueden contener la risa, como una risa incómoda que no pueden contener. Ahí nos habla de que hay como un exceso de alegría, porque la alegría no es solamente sentir profundamente alegría, sino toda la acción que conlleva eso, como ser la risa. También un ataque de euforia nos puede llevar a un paro cardíaco, ¿sí? Por eso es que la alegría tiene que estar, tiene que ser armónica, pero no puede ser exacerbada, ¿sí? O no puede estar apagada, porque a veces lo que pasa es que está apagada, entonces perdemos el contacto con la sensación de alegría, ¿sí? Y ahora vamos a entrar más profundo en eso para entender de dónde viene. Pero entonces el corazón lo que nos permite es sentir la alegría, sea en exceso o no sentirla, ¿sí? A veces el corazón está tan apagado, tan, decimos, inundado por su opuesto, que es el fuego, ¿sí? Perdón, que es el agua. Tenemos el fuego siendo el opuesto como eje central con el agua, ¿sí? Hablé varias veces, para los que me escucharon, sobre lo que es el yin y el yang, que son dos opuestos complementarios que tenemos que estar como armonizando constantemente. Y entonces lo que pasa es que esta estación con el invierno son las dos estaciones donde la energía se profundiza, se estabiliza, y entonces son las que nos dan la capacidad de estar o no estar en eje, ¿sí? No tiene que ver con un cambio radical como el otoño y la primavera. No estamos cambiando de frío al calor, sino que estamos asentando un tipo de energía. Bien, entonces el corazón tiene que ver con el sentir, tiene que ver con nuestra capacidad de conectar con las cosas que nos dan placer. ¿Se acuerdan que hablamos que el verano tenía que ver con eso, con divertirnos, con reír, con placer, con salir afuera, con jugar, ¿sí? Y hay muchas personas que no tienen capacidad de hacer eso, que les cuesta mucho conectar con lo que es la diversión, el estar relajado, el estar distendido, el no hacer algo por deber, ¿sí? Están como condicionadas por el deber ser, por lo que corresponde, por el trabajo duro, ¿sí? Y hay algo de esa exigencia que apaga el corazón. Esa exigencia viene en general de un hígado que no anda muy bien, ¿sí? Y dijimos que el hígado viene de lo que es el elemento madera. Para los que me han escuchado, y yo dejé unos audios hace un tiempo sobre el fluir emocional, el hígado regula la fluidez emocional, o sea, que las cosas fluyan y que yo pueda sentir que algo me generó ira, que yo pueda sentir que algo me generó un disgusto o un enojo o una frustración, porque ante cada una de esas cosas que yo siento, se habilita, ¿sí? Sucede una emoción que me habilita a tener que tomar una acción para ordenar el disgusto, la frustración, ¿sí? Para tomar acción sobre esta emoción. Eso sería una parte del fluir energético, ¿sí? Muchas veces lo que nos pasa es que no queremos sentir o no nos es fácil tomar acción sobre lo que sentimos, sobre una tristeza, porque no nos es fácil duelar, porque no nos es fácil soltar, un enojo porque no me es fácil expresar que algo me incomodó, me molestó. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí empieza la primer traba, que es hepática, donde el hígado y el cuerpo mío y mi campo emocional, si no está acostumbrado a permitirse sentir y expresar este tipo de emociones que en general las vemos como negativas o difíciles o que nos convendría no expresar porque no son cómodas o no son tan agradables a nivel social, lo que va a pasar es que las anulamos. Las anulamos con alimentos. Hay alimentos que le hacen al hígado anular nuestra capacidad de que esa emoción fluya, ¿sí? Si esa emoción no fluye, se queda bloqueada dentro del hígado. Esos son en general todos los alimentos de orden adictivo, ¿sí? Tenemos el café, el mate, el té, las drogas, el alcohol, en menor medida los azúcares, que las harinas blancas entran ahí también, ¿sí? ¿Qué hacen estos alimentos? Bloquean momentáneamente la capacidad hepática de hacer fluir, y como el hígado fluye, hace fluir el campo emocional. El hígado lleva su energía y la hace fluir hacia la del corazón.
¿sí? Entonces es quien nutre, le da energía, se dice que es la madre del corazón. Si el hígado se empieza a bloquear, eventualmente no hay nadie que le dé alimento. El hígado es la madera y el corazón era el fuego. Entonces la madera nutría, le tiramos leña al fuego, el fuego crece, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo le tiro leña si el hígado fluye, le permite al corazón sentir, ¿sí? Entonces no queda todo en la fluidez emocional, sino que si yo bloqueo la fluidez, el corazón no puede sentir porque no le llega la emoción, ¿sí? Entonces lo que pasa es que el corazón empieza a apagarse, empieza a no sentir, entonces no tiene la capacidad de sentir la bronca porque la bloqueé, y eventualmente tampoco la alegría, tampoco el disfrute, tampoco el reír, porque empiezo a bloquear y empiezo entonces a acumular adentro mío, ¿sí? Porque no se van a ningún lado cuando los bloqueo con estos alimentos que me generan adicción inconsciente, porque el hígado regula la mente inconsciente. Entonces cuando yo utilizo estos alimentos, que son todos los que acabo de mencionar, la emoción se va del plano consciente al inconsciente, o sea, al lugar más profundo del sistema hepático. ¿Y qué pasaba? Él regula la mente inconsciente, entonces se quedan en el inconsciente, en el cuerpo plasmados en órganos que tienen que ver con este campo inconsciente, en el hígado, en la vesícula, en la parte digestiva, eventualmente en otros, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si esta emoción se quedó en el inconsciente, queda dentro de mi cuerpo haciendo un poco de lío. ¿Y qué pasa? Desaparece del plano consciente, o sea que el plano consciente, que es el corazón, no lo llega a sentir. Llegó un instante y en cuanto se sintió, yo fui y agarré el alimento que me la dejaba dejar de sentir. O sea que la pasaba inmediatamente de mi plano consciente al inconsciente. En el inconsciente no desaparece, se queda adentro del órgano que lo regula, ¿sí? Si era tristeza, aunque el hígado lo haya mandado al inconsciente, se va al pulmón y al intestino, ¿se entiende? Si era miedo, se va al riñón y a la vejiga y por ahí tengo una infección urinaria. Si era enojo, bronca, ira, disgusto, frustración, se va al hígado y entonces tengo un empacho, o tengo acidez, o tengo dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se deshabilita la capacidad del corazón de conectar con la parte consciente, porque si el hígado regula el inconsciente y manda todo al plano inconsciente de mi sistema, ¿sí? El corazón regula el plano consciente de la mente. Nosotros lo llamamos Shen. Es una de las pocas, decimos, almas que se trabajan muy claramente en la medicina china en el campo físico. La del hígado, por ejemplo, se llama Hun, no se habla mucho de ella, más que en toda la parte de psicología, psicoterapia china, pero el Shen no. ¿Por qué? Porque es nuestra capacidad de concientizar todos los planos emocionales de los órganos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si el hígado empieza a bloquear, mi corazón empieza a no sentir y se empieza a apagar. Y entonces, a largo plazo, ¿qué me genera? Angustia, depresión, mezclada con hígado, porque ¿quién generó esta incapacidad de mi corazón de sentir alegría, disfrute? Entonces es muy común que a veces, por ahí yo estuve hablando y me han escrito, que en verano llega el momento de disfrutar y las personas dicen, ¿cómo hago? Siento angustia, ¿sí? Porque se puso en manifiesto esta energía del corazón, ¿sí? Y mi corazón no estaba con capacidad de sentir porque el hígado está constantemente bloqueando la fluidez de mis emociones hacia el corazón, porque en algún punto me es más fácil, entre comillas, llevar la vida por el bloqueo que haciéndome cargo y teniendo que manifestar y tomar acciones para que mi campo emocional, que me hizo sentir emociones incómodas, para que yo ordene. O sea que mi campo emocional empieza a ordenar lo que está desordenado, que me genera esta emoción de disgusto, de tristeza, de duelo, de miedo, ¿sí? Que aparecen para ordenar, no es que no tenemos que sentir miedo, no es que no tenemos que sentir tristeza, no es que no tenemos que sentir
bronca o frustración, sino que las tenemos que poder sentir para poder tomar una acción que ordene lo que me lo hizo sentir o lo que está pasando en mi afuera. ¿Bien? Entonces estamos muy acostumbrados y algo que pasa con el corazón es que empieza a no sentir y entonces me cuesta conectar con esta energía de disfrute porque realmente durante mucho tiempo el pasaje emocional, la fluidez hacia el corazón estuvo bloqueada por este campo hepático que sin darnos cuenta lo vinculamos desde los inicios por ahí del consumo de estos alimentos adictivos, ¿sí? Y lo que hacemos es desvincular mi capacidad de sentir. Entonces, apenas yo siento bronca, ya sin darme cuenta, instantáneamente me tomo un mate, me fumo un cigarrillo, me tomo una copita de vino o una cervecita cuando dejé de laburar para distender, bajar como toda esa presión que siento, todo ese estrés que es bien hepático. Y entonces yo, sin darme cuenta, corté con mi capacidad de que mi sistema lleve al plano consciente, a su mente consciente, que es el yen, todo lo que tiene que llevar para ordenar. Y en vez, cortó, se fue al cuerpo y yo no me enteré momentáneamente de esa emoción. Pero lo que pasó es que se fue al cuerpo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Se queda dentro de los órganos. Y esto pasa mucho, no solamente con el corazón, sino que acá dijimos que está el intestino delgado, ¿sí? El intestino delgado nos ayuda a diferenciar justamente, a poder separar, a poder hacer lugar y poder discernir y definir con qué me quedo y con qué no. Y eso tampoco es una tarea muy fácil en el campo emocional, ¿sí? Entonces muchas veces, cuando este sistema no anda bien, yo tengo dificultad para absorber y asimilar nutrientes. Entonces de repente tengo déficit de distintos nutrientes, de vitaminas, porque mi incapacidad de sentir un montón de emociones, quizá por estar vinculadas a estas conductas inconscientes que inicié en el campo hepático para yo no enterarme tanto y no tener que hacerme cargo y que entonces la vida parezca un poco más fácil, yo desvinculé y hice que mi campo consciente, ¿sí?, no se entere y siga adelante. Entonces hoy me encuentro con un bagaje emocional que hace que mi cuerpo fisiológico no pueda asimilar bien lo que yo como, ¿sí? Porque el vínculo que hay del campo emocional con el órgano no se separan. Nosotros decimos que el corazón, en este caso, porque es el órgano madre de estos dos, tenemos dos órganos madre, pero el órgano principal de los dos órganos madre es el corazón, con el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Estos dos órganos, pero el corazón específicamente, es quien me permite sentir todas las emociones, porque el corazón es el órgano del sentir, ¿sí? El hígado del fluir, o sea que me habilita que la emoción entre, que yo la sienta, pero a veces ni siquiera llega. Entonces este corazón, decimos que el corazón o cualquiera de los órganos madre de cualquiera de los elementos, el hígado, los riñones, el vaso o los pulmones, son los órganos que van a estar íntimamente relacionados a un sistema emocional. Entonces el del corazón es la alegría o la angustia, ¿sí? O también el susto. El susto también está vinculado como de un susto, qué susto, se me paró el corazón, ¿no? Como de algún lugar viene la expresión. El susto también es una emoción propia del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Yo le digo que es la casita, ¿sí? Cada órgano madre es la casita de esa emoción. Entonces no es que la emoción es psicosomática, entonces lo que me está pasando es psicosomático, entonces le pasa algo al cuerpo, sino que la alegría, el susto y la angustia son emociones propias del corazón. ¿Qué quiere decir? Que son como si fuera que yo miro el corazón, al elemento fuego, y digo, ok, ¿cómo entiendo a este elemento? Este elemento en el plano de los órganos, yo veo un corazón y veo un intestino delgado. En el plano metabólico veo
todo lo que es la capacidad de propulsión de sangre, asimilación de nutrientes, separación de como decimos, lo puro y lo impuro, de los nutrientes que me sirven y lo que no me sirve, que tiene que ir a la evacuación. Y así se van conformando las partes del sistema, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La alegría está asociada a mi capacidad de absorción y asimilación de nutrientes. Quiere decir que son lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo no siento alegría y siento angustia o siento un exceso de alegría, va a haber una dificultad del corazón en su circulación, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tengo el corazón muy apagado, tengo dificultad circulatoria, tengo insuficiencia circulatoria, estoy pálido, ¿sí? O pálida. Tengo las manos frías, ¿sí? No hay fuego, no tengo fuego. Y cuando el corazón está muy fuerte y me río todo el tiempo, por ejemplo, tengo demasiado fuego y tengo la cara roja y la piel roja y el corazón que va a 100.000. Entonces, ¿qué pasa? Esta condición emocional, ¿sí? O esta emoción va a estar directamente relacionada a cómo va a funcionar este órgano. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque es la parte sutil de este órgano denso, material, en un cuerpo sólido. Entonces yo digo, no son cosas que se afectan, sino que son distintas partes de un mismo sistema, porque este sistema entero no funciona fisiológicamente solo. Todos sabemos que un bebé nace y que si no tiene contacto no sobrevive, aunque lo alimentemos, ¿sí? Entonces funcionan todos los campos en conjunto, el emocional, el espiritual, el fisiológico, y el que está en contacto con el afuera y con los vínculos. Entonces no voy a poder separar mi capacidad de absorción de nutrientes, así como hablamos que hay que comer platos variados, con una mayor cantidad de nutrientes porque me hizo absorber y asimilar, ¿sí? De vitaminas, minerales. Si igual yo hago todo ese plato, pero manifiesto angustia constantemente, ¿sí? Lo que va a pasar es que mi cuerpo fisiológico no va a tener la capacidad de absorber y asimilar, ¿sí? Entonces hay muchas veces que no entendemos de dónde vienen los problemas y sí vienen de un campo emocional que está en relación al campo fisiológico. Entonces decimos, no existen las enfermedades psicosomáticas, dicen los chinos. Y no es que no existen, porque lo que dicen, lo que queremos decir con esa frase es que el órgano y la emoción son uno, ¿sí? Entonces si la emoción no está ordenada, el órgano no funciona bien. Y si el órgano no funciona bien, la emoción va a estar desordenada y me va a costar conectar, ¿sí? Entonces, yendo un poquito más a lo que es el corazón en sí y la mente. Dijimos que la mente Shen tiene que ver con el corazón. Entonces, ¿qué pasa? Si nuestra mente consciente, nuestra capacidad de conectar con el consciente, que tiene que ver con la memoria, ¿sí? El corazón está asociado a mi capacidad de tener buena memoria, a capacidad del sueño, del descanso, de tener una mente con claridad, ¿sí? De poder hablar con claridad porque puedo separar las cosas y verlas claramente. Cuando está todo hecho un moño, no lo puedo ver con claridad. Entonces, mi corazón y mi intestino delgado tienen que ver con esta capacidad. Entonces, el corazón y la mente para nosotros son uno. Y el problema que tenemos muchas veces con el campo emocional del corazón, cuando tengo especialmente problemas en el área del corazón, fisiológico, ¿sí? Circulatorio, de corazón, de presión arterial, ¿sí? Lo que va a pasar, o lo que nosotros entendemos, es que la mente, que son mis pensamientos conscientes, ¿sí? La mente son mis pensamientos conscientes, no es el inconsciente, no es el sueño, ¿sí? No son los sueños, sino que es el pensamiento consciente. Está en desarmonía con el corazón, porque nosotros decimos que la casa de la mente es el corazón, la mente es el Shen, para los que quieran investigar un poquito. Entonces, la mente, que es nuestro pensamiento literal, lo que estamos pensando en cada segundo, debería estar siempre habitando adentro de nuestro corazón. Entonces decimos, cuando la mente se aleja del corazón,
es cuando el corazón enferma fisiológicamente. ¿Por qué? Porque la mente debiera estar siempre en constante conexión con ese corazón. Entonces, uno de los trabajos que yo encontré más adecuados para sanar problemas de tipo corazón son trabajos donde llevamos conscientemente el pensamiento al corazón, ¿sí? Son trabajos de Qigong, que es como si fuera el yoga de la medicina china, donde trabajamos todo el campo espiritual, respiratorio y un poco de movimiento, pero menos que en el yoga, donde hacemos parecido al tai chi, para los que no conocen, pero es como el campo de sanación de la medicina china en el campo emocional, espiritual y respiratorio. Entonces, lo que hacemos es hacer trabajos de reconexión de la mente hacia el corazón. A veces una meditación tan simple como visualizar el corazón y simplemente todo el tiempo llevar mi pensamiento al corazón y observarlo y a verlo. Entonces cada vez que se me escapa el pensamiento a cualquier lado, lo vuelvo a llevar al corazón. A veces cuando hacemos este trabajo que puede durar 5 minutos al principio, 10, 20, no peleamos contra que se vaya, pero cada vez que lo descubrimos en otro lugar, volvemos a llevar el pensamiento al corazón y a tratar de verlo, visualizarlo como tal, ¿sí? O sea que vuelvo a llevar esa mente que por ahí está en acordarme de alguien, de algo. Cada vez que yo estoy pensando en alguien, en algo que tengo que hacer, cuanto más lejos decimos cuanto más lejos está el pensamiento, porque físicamente lo que estamos pensando está lejos o la persona a la que estamos pensando está lejos, más lejos se aleja la mente de mi corazón, más disociado estoy. Acuérdense que esto tenía que ver con poder separar lo puro de lo impuro. Entonces, menos puedo separar y menos puedo entender lo que está bien y lo que está mal, cuanto más lejos está mi mente de mi corazón, ¿sí? Entonces, es muy importante empezar a hacer. Yo les voy a dejar grabado, pero no hay mucho que grabar, sino que ustedes hagan el trabajo, pero les voy a dejar grabada este trabajo de volver a reconectar la mente con el corazón para que después lo puedan hacer en casa. No lo voy a hacer ahora acá en vivo, ¿sí? Porque es muy simple. Entonces, son trabajos que lo que me hacen es devolver la mente al corazón. Y muchas veces tenemos mucha resistencia, porque lo que hace es reconectar con todas esas emociones que yo planteé antes que el hígado me cortó, ¿sí? Porque vuelvo al lugar original de la mente y conecto con ese campo emocional. Entonces lo que puede pasar es que aparezca angustia, llanto, tristeza, enojo cuando hago este trabajo, porque cuanto más lejos tengo la mente, más me va a costar volver al corazón y visualizarlo. A veces lo puedo visualizar como algo sucio, negro, feo, con humo, roto, sangrante, ¿sí? Porque por ahí está muy lastimado. Cuanto más patología yo tenga, peor. Pero a veces la patología es simplemente estados de angustia, de depresión, de no conexión con el acá, con el ahora, mucho mareo emocional, confusión mental, porque el corazón es el que me da la claridad mental, ¿sí? Entonces, si yo tengo confusión, me cuesta tomar decisiones, me cuesta separar las cosas, me cuesta ir hacia adelante sobre algo que sé que está conectado con un deseo interno, propio, profundo, me está avisando que hay algo disociado dentro de este campo energético del corazón. Por eso es que me es importante hoy no hablar tanto de la comida, aunque ya lo entendieron un poco, y después vamos a hablar en otro momento de comida para corazón, pero sí entender qué tiene que ver con este campo emocional profundo, la necesidad de reconectar mi cabeza, que hoy encima con lo que es teléfono, WhatsApp, Instagram, ¿sí? Todas las cosas que nos tienen pensando a 100.000 en un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que me está pasando acá y ahora, ¿sí? Por eso es que es como esta cosa tan simple de llevar la mente acá, ¿sí? Y entonces una vez que la mente y el corazón avanzan en armonía, entonces yo tengo claridad mental,
no me cuesta dormir, porque como les dije, el sueño o el insomnio son alteraciones del corazón. Entonces, si yo manifiesto insomnio, por ejemplo, me está hablando, o me cuesta dormir, me cuesta tener claridad mental, tengo un pensamiento repetitivo, tengo confusión mental, no puedo tomar decisiones, no sé para dónde ir, no sé qué quiero, ¿sí? Son todas manifestaciones de este elemento. Por eso en el verano, si yo no sé qué quiero, estoy peor, porque el verano nos pide dispersión, y si yo no tengo un poco de claridad, no tengo un poco de claridad mental, me disperso por completo y hasta me puede generar angustia, ¿sí? Esta dispersión. Entonces, está bueno entender esta necesidad que tiene este momento del año de volver a llevar esa mente a un contacto interno con nuestro corazón para que podamos avanzar con claridad en lo que realmente deseamos y necesitamos y dejar lo que no. Y ahí está este intestino delgado pudiendo separar o no separar, ¿sí? Entonces muchas veces muchos de mis problemas intestinales, de absorción, de flora intestinal, no solamente vienen del intestino grueso, sino de este campo, ¿sí? Del campo del corazón y el intestino delgado, que muchas veces decimos que tienen que ver, y tienen que ver con esto, con poder empezar a separar lo que va y lo que no va, lo que necesito y lo que no necesito, por a dónde voy y por a dónde no necesito ir, ¿sí? Y esto es súper importante para que el resto del cuerpo esté ordenado, porque si se acuerdan, mi cuerpo necesita tener un eje, ¿sí? Y ese eje más grande lo regulan el corazón y los riñones, que son yin yang, que son frío-calor, ¿sí? Por eso es tan importante que este sistema del campo emocional del corazón también esté en orden, y tiene que ver con ir hacia adentro, ¿sí? Con poder conectar conmigo mismo, que es algo que tiene que ver un poquito más con el invierno, el ir hacia adentro, pero en verano, si no tenemos eso ordenado, se manifiesta y lo veo, y me encuentro con esta situación de no poder decidir, de indecisión, de angustia quizás, ¿sí? De dificultad, de conexión con el disfrute, con lo que realmente quiero hacer en la vida y lo que no quiero hacer, ¿sí? Entonces, como les dije, en este video no voy a hablar de comida, hablé bastante en el otro. En el otro hablamos de lo que era comida de verano. En el próximo vamos a hablar un poquito de lo que es comida para el corazón y para el intestino delgado, cómo ir ordenando desde el alimento. Pero está bueno entender que este elemento necesita de todos los elementos nuestro campo emocional, del sentir más que del alimento, ¿sí? Porque tiene que ver con nuestra mente consciente y con nuestra capacidad de sentir. O sea que es como la parte más sensible de todo el campo que tenemos en nuestro cuerpo de los 5 elementos, ¿sí? Tiene que ver con poder lograr conectar con la emoción. Entonces ya ahí no hay un alimento que me obligue, hay alimentos que me ayudan a conectar con la claridad mental, con centrar las ideas, con achicar la dispersión, sí, hay, pero si el campo emocional de la afuera, de mi accionar, está disperso, constantemente utilizo los alimentos que mencioné antes para desconectar desde el campo hepático, entonces nunca voy a lograr conectar, aunque yo agregue todos los alimentos que yo quiera trabajar para el corazón. Por ejemplo, los de sabor amargo, que van a ayudar al corazón, los porotos sadhu, que hay un montón de cosas que van a ayudar, pero si yo solo me quedo ahí, me olvido de que la salud tiene 3 patas y que el campo emocional espiritual es una pata muy grande, y a este elemento es al que más le concierne, es el elemento que se lleva la tarea más grande dentro de lo que es el campo emocional para ordenarse aún en el campo fisiológico, ¿sí? Bien, estoy mirando la hora y veo que nos quedan 20 minutos. Yo dije que iba a dar un poquito de espacio para preguntas. Como les prometí, les voy a dejar grabado o en audio o así en cámara el trabajo para ir haciendo en casa de reconexión de lo que es mi mente, mi Shen, ¿sí? Mi mente consciente con mi corazón, para recuperar todo eso que quedó plasmado en otros órganos o en el propio corazón, ¿sí? Si tengo problemas cardíacos, para que se vaya ordenando, limpiando y saliendo, ¿sí? Como les digo, se pueden encontrar con un poco de
emociones guardadas, viejas, de angustia, de llanto, de mezcla de cosas acumuladas, lo mejor que pueden hacer es simplemente sentirlas, porque cuando el corazón las siente se liberan, ¿sí? Lo que pasó es que no se sintieron, se anularon antes. Entonces, si empiezan a aparecer cuando yo llevo mi capacidad consciente con un ejercicio donde lo único que hago es llevar conciencia hacia el corazón, o sea, mi mente, mi pensamiento hacia el corazón, hay algo que se empieza a ordenar en el campo del sentir emocional y del campo del corazón y del intestino delgado, ¿sí? Por eso es un campo que en lo que es comida lo ordenamos mucho desde otros alimentos y después trabajamos sobre este campo emocional, espiritual. Por eso es que hoy iba a charlar un poquito más de esto y hablarles de esta importancia en lo que es el elemento fuego y el corazón y el intestino delgado como órganos. Y les voy a abrir este espacio un poco para preguntas, si quieren, de lo que acabo de hablar, que nos quedan más o menos 15 minutos, y si no, de lo que sea que tengan dudas de alimentos, de lo que sea, que yo los pueda ayudar de alguna forma. Así que si quieren escribírmelas, voy a chusmear un poquito para arriba a ver qué había, y si no, vayan escribiendo. Bien, a ver, vamos a las emociones que... Sí, exactamente, qué difícil es una pregunta, pero es difícil gestionarlas en este momento. Este es un momento realmente de estar hacia adentro, porque estamos bastante adentro, literalmente, en una casa. Como decía, que el corazón era la casita del campo emocional. Por eso es un buen momento para hacer este ejercicio, porque es un buen momento para poder limpiar y después poder poner orden, ¿sí? Porque si es difícil gestionar emociones, nos habla de que este campo necesita orden, que este campo necesita sentir. Esto lo escribió Lau, ¿sí? Lau, que pusiste esto de qué dificultad el sentir este campo emocional. Es muy importante hacer estos trabajos donde reconectamos, porque cuando nos cuesta conectar nos está hablando de cómo la mente se va, y es mucho más fácil alejar la mente, porque sentir quiere decir hacerse cargo, ¿sí? Entonces, si hay muchas cosas que yo no sentí, claramente no me hice cargo. Bien, acá vienen otras preguntas. A ver, voy a leer, consultoría holística. Molestias en la zona abdominal baja por debajo del ombligo van a estar más asociadas al intestino grueso en general. Muchas veces los análisis de sangre, de ecografías dan normal, y lo que pasa es que nosotros miramos desajustes en planos energéticos que en realidad, le decimos energéticos, pero a veces son claros, pero simplemente que no asociamos a otras cosas. En general, yo diría que si es la zona baja es intestino grueso, y vamos a tener que estar ahí un poquito más relacionando lo que es emoción, tristeza, duelo, soltar, dejar ir, cerrar etapas, dejarme expresar como soy, no ocultar las partes que no me gustan, todo eso desde el emocional. Y si es en el plano fisiológico, puede dar todo bien, pero que haya una flora debilitada. Los mismos alimentos que mencioné antes, café, mate, té, sí, edulcorantes también, matan nuestra flora digestiva, y entonces, ¿qué hacen? La distienden. Distensión y dolor en la zona baja también puede ser por frío. Mucha fruta, mucha ensalada, mucho jugo, mucho helado, mucha bebida fría. Lo que me da es zona baja fría, incapacidad de absorber y asimilar, me puede dar dolor y distensión en la zona baja. Eso puede ser un poquito más de lo que estés teniendo, ¿sí? Entonces, por contrario, tendrías que estar consumiendo alimentos cocidos, sin mucha azúcar, por no decir nada, o sea, nada de dulces, nada de harinas blancas, para que no haya un exceso de azúcar que va a debilitar ese intestino y esa flora. Incorporar alimentos ricos en probióticos como chucrut, kimchi, conservas hechas de verduras, pero siempre en frío, no con vinagres. Bien. ¿Cómo permitir liberar las emociones y no recurrir al cigarrillo o mate en mi caso? ¿Cuándo actuar con la emoción? Bien, Vani, está bueno. Un poco lo que digo, lo que decía tiene que ver con... El primer paso es desde una acción de voluntad y deseo, cortar el vínculo. O sea, si me paso del cigarrillo al mate, al café, al té, al azúcar, a la harina, estoy haciendo
un mismo circuito, ¿no? Porque van a traer todos el mismo efecto de guardar la emoción. O sea que lo primero que va a tener que hacer es, lamentablemente, cortar el vínculo con ese adictivo, sea cigarrillo, sea café, sea mate. Y lo que va a pasar es que cada vez que aparezca una de estas emociones, yo voy a querer recurrir. O sea, cada vez que estoy a punto de recurrir, lo que puedo hacer antes de cortar es, estoy a punto de fumar un cigarrillo, entonces lo que tengo que hacer es frenar y intentar sentir qué es lo que siento si no lo fumo, ¿sí? Una de las primeras cosas que va a pasar es que el campo hepático es el que se va a despertar, va a generar bronca, frustración, ira. Si no me da un cigarrillo, mato a alguien, básicamente, ¿sí? Es como, dámelo porque estoy a punto de explotar. Entonces, una de las acciones que puedo hacer, además de un montón de cosas para ayudar al hígado, que lo puedes ver en los videos de primavera, es ejercicio físico. Salir a caminar, movimiento físico, cardio, activa el hígado y libera, ¿sí? Hace que la emoción pueda fluir, ayuda a que yo permita que la emoción fluya en vez de que se bloquee. Entonces, en vez de agarrar un cigarrillo, me voy a caminar a la rotonda activamente, salgo a correr, lo que necesite, me muevo, hago 20 saltos, o sea, cualquier cosa que me genere actividad en movimiento. Eso hace que lo primero que pasa es que el hígado empiece a fluir, y entonces ahí me voy a encontrar probablemente con el campo emocional, porque va a fluir del hígado al corazón, ¿sí? También puede ser, pero para mí no es tan efectivo en ese momento consumir alimentos que me ayudan al hígado a fluir, tipo un agua con limón y espirulina. Lo que pasa es que no va a haber una fluidez tan instantánea, eso lo puedo hacer más de base. Entonces la fluidez más instantánea para mí es lo que hago, mover el cuerpo para que esa emoción no se bloquee y evitar el consumo del alimento. Una vez que la empiezo a sentir, porque no se bloqueó, la voy a sentir un poquito más suavemente, ¿sí? Porque el hígado está fluyendo. Ahora después me voy a tener que hacer cargo. Lo que pasa es que yo tengo por ahí una vida de estar acostumbrada a no hacerme cargo de ese plano emocional que estoy tapando cada vez que me fumo un cigarrillo. Entonces, básicamente, al principio es atravesar esa emoción de disgusto, de llanto, de enojo. Escribir ayuda mucho. Escribir, soltar, conectar con lo que me está sucediendo, sea la bronca simple de me contestó alguien mal y no supe cómo decirle que no me gustó cómo me habló porque era mi jefe y no me dio vergüenza decírselo, por ejemplo, o porque no quiero generar quilombo, entonces no quiero. Entonces, al principio, escribir ayuda mucho a conectar, dijimos, esta mente consciente, porque llevo al consciente la emoción que estoy tratando de guardar, ¿sí? Entonces la escribo, ya es un primer plano de poder llevar a la conciencia cuál es el campo emocional que está ahí. Tengo bronca, tengo enojo, tengo qué, porque al principio cuando fumo, por ejemplo, o me tomo un mate o me tomo una copa de lo que sea o uso la marihuana, por ejemplo, lo primero que estoy haciendo es eliminar mi capacidad momentánea de sentir la emoción. Ni siquiera la siento, porque en el segundo que llegó al plano consciente, el inconsciente dijo basta, chuc, y cortó, y entonces se fue al cuerpo, ¿sí? Entonces lo primero que van a tener que hacer es el trabajo con voluntad de conectar con el sentir. Por ahí no es ir a gritarle a todo el mundo lo que hubiese querido gritar en años pero no correspondía, sino hacia adentro, escribir, soltar, ir a correr, gritar. A veces sí está bien encerrarse y gritar, llorar, todas esas emociones que salgan hacia afuera, no siempre manifestándose en el otro, porque al principio, digo yo, viene un tsunami. Cuando primero corto viene el tsunami, no del momento, de lo que guardé adentro en los órganos. Una vez que pasó el tsunami, después simplemente me hago cargo de la emoción del momento, que en general es mucho más liviana y que no necesita tanto bloqueo. Pero como voy bloqueando, cuando dejo de bloquear y corto ese vínculo con el alimento, empieza a salir el primer tsunami, que es el bagaje emocional guardado en años por hábitos que cortaban este vínculo, ¿sí? Por eso es que dejo el mate, me duele la cabeza, abstinencia, tengo bronca, ira, llanto, me quiero enterrar abajo de la cama, dejo el cigarrillo también y necesito algo para tapar, y entonces como, de nuevo, para no conectar con este campo emocional que está destapándose. Entonces lo primero es conectar.
Conectar cómo sintiendo, lamentablemente es sintiendo y por ahí tenemos que llorar y por ahí tenemos que enojarnos. Y lo que siempre digo como tarea también es avisar en casa que voy a estar haciendo este proceso, que me va a durar un tiempito y que entonces no se tomen personal si un día estoy más enojado, más triste, más iracundo, porque estoy sacando de adentro de mis órganos esa emoción que los estaba lastimando, que está acumulada y guardada, porque cada vez que fumé marihuana, que ahí me preguntaron antes, cada vez que me tomé una copita de alcohol, cada vez que me tomé un mate, un café, un té, lo que hice fue eso, cortar y que se quede adentro del órgano y generando problemas fisiológicos. Creo que más o menos contesté, voy a pasar a otra pregunta. Bien. A ver. Ok. ¿Cuál es el efecto del mate en el organismo? Ahí creo que lo expliqué bastante bien. La ansiedad, está buena esta pregunta. Ahí Tami Valdés dice, ¿cuál es el efecto del mate en el organismo? Tengo que tomar 1 o 2 si no me genera ansiedad. ¿Sí? Entonces el mate hizo esto. Hoy nos vamos a quedar un poquito con el campo emocional, ya que estamos hablando tanto de las emociones. Entonces, yo corté, tenemos elemento madera, elemento fuego, elemento tierra. ¿Sí? En ese orden dentro de este sistema redondo que va circulando. Entonces la madera es el hígado, que me permite el fluir, ¿sí? Me permite que la emoción fluya y llegue al corazón y yo la sienta. Si esto se cortó en el hígado, no llegó al corazón, no la sentí. ¿A dónde se fue? Al cuerpo. Cuando el hígado corta, ¿sí? Yo digo, el hígado tiene que fluir y si yo no lo dejo fluir, lo trabo. Cuando el hígado se traba, en vez de fluir hacia el corazón, tiene que desagotar la energía y es ira, ¿sí? Entonces se pone como a punto de explotar, es una olla a presión a punto de explotar y tiene que circular hacia otro lugar. Su única otra vía de circulación, su primer vía de circulación era hacia el corazón, su segunda vía de circulación era hacia la tierra, vaso, estómago, páncreas, ¿sí? Estómago, vaso, páncreas, sistema digestivo. La emoción de ese sistema es la ansiedad. Entonces, cuando yo corto, me tomo un cigarro, me tomo un mate, ¿qué pasa? Eventualmente empiezo a alimentar este sistema. Cuando yo no me tomo el mate, ¿sí? O me tomo un mate siempre, lo que pasa es que empiezo a bloquear el hígado, y el hígado bloqueado en el tiempo por tomar mate, por ejemplo, o por comer mucha cantidad de grasa, por un montón de cosas, por tomar alcohol, o por comer comida procesada en exceso, porque todo eso lo procesa el hígado, se bloquea y ataca al sistema digestivo, y no solamente tengo dificultad digestiva, sino que tengo ansiedad. ¿Se entiende? Entonces mi vínculo con el mate va a estar siempre relacionado a la ansiedad. Cuanto más mate tomo, en realidad me calma momentáneamente la ansiedad, porque tengo ansiedad por una emoción no resuelta, ¿sí? No procesada, no sentida por estar acá, y por otro lado se acumula y el mate da ansiedad porque acelera el sistema, ¿sí? Entonces ahí tenemos un problema grande que es desconexión y entonces ansiedad, porque se debilita el sistema que me da el opuesto a ansiedad, que es saciedad, ¿sí? Entonces acá hay un problema simplemente con este consumo. Si yo corto el consumo del mate, primero voy a tener ansiedad, pero eventualmente voy a conectar con el campo emocional y me va a aparecer la emoción real que yo corté, sea bronca, sea ira, sea tristeza, sea llanto, ¿sí? Entonces cuando yo permito por un ratito que esa ansiedad aparezca, porque dejé de tomar el mate, el corazón empieza a poder sentir, porque empieza de a poquito a fluir hacia acá. Y ahí en vez de tener ansiedad voy a tener todo ese otro campo emocional. Pero si no, hay resistencia, ¿sí? Cuando hay resistencia a no sentir, atraviesa el sistema por abajo, decimos, ataca, y yo pierdo la capacidad de sentir saciedad o de sentir calma, pensamiento enfocado, concentración. Por eso es que cuando tengo ansiedad no me puedo concentrar, porque el opuesto a ansiedad es pensamiento rumiante o repetitivo, falta de concentración, no de memoria, de concentración, ¿sí? Entonces ahí es donde lo que tengo que hacer es cortar esto y atravesar esta primera etapa donde siento la emoción,
a que se vaya la ansiedad. Porque si sigo cortando con el mate, cada vez va a haber más ansiedad porque hay más incapacidad de sentir. Entonces cada vez destruyo más este sistema digestivo y me genera cada vez más ansiedad. Y eventualmente la ansiedad tiene que ver con el dulce. Entonces esa ansiedad me hace comer dulce después. Me pide dulce, me pide dulce, me pide dulce, para momentáneamente también apagar esta parte del sistema que es la ansiedad. Entonces como un dulce y momentáneamente me la calma. ¿Se entiende? Pero es momentáneamente, porque de nuevo hace lo mismo que hizo con el hígado. Entonces momentáneamente me la calma y profundamente afecta al digestivo, lo arruina cada vez más y me da más ganas de dulce y más ansiedad. Así es como un círculo emocionalmente vicioso, por así decirlo. Bien. Se me está acabando el tiempo, chicos. Acá a ver, me quedan 3 minutos. Tengo miedo de no poder grabar. A ver si hay alguna cosita simple. Algunas cosas por ahí las que dije son un poco complejas y no sé si los mareé. Pero para mí es tan interesante poder entender realmente el vínculo emocional que hay directo con cada sistema. Ahí es donde entramos en lo no psicosomático. No es simplemente que estoy angustiado, anda al psicólogo. Sí, hay trabajos emocionales que hacer y procesos emocionales que vivir y la terapia ayuda muchísimo, pero tenemos que entender directo qué órgano tiene que ver con este campo emocional y qué estoy haciendo para que eso no se resuelva, ¿sí? Entonces dejar de hacerlo para que de a poco eso pueda empezar a resolverse, porque si no es muy difícil ordenar un campo emocional si el campo físico, orgánico, sólido, que es parte de esa emoción, están desordenados, ¿sí? Perdón, estoy cerrando, sí, gracias por sus saludos ya. No pude leer más preguntas porque me entusiasmo contestando, pero quería hacer un poco de cierre de esto que me parece tan importante. Estamos hoy como muy conectados con el alimento, el cuerpo, y el campo emocional está tan ligado a mis comportamientos con el alimento que no puedo desatenderlo, porque en la medicina china decimos eso, que la salud la sostienen 3 pilares: el pilar emocional o espiritual o espiritual, ¿sí? Es como un trípode: el espiritual, emocional, el físico, o sea, con movimiento, ejercicio y descanso, y el alimento, ¿sí? Entonces, este elemento fuego es el elemento más importante y el momento más importante para darle lugar a entender la importancia de esta pata emocional en nuestro cuerpo físico y el vínculo directo con mis comportamientos alimenticios que hay con el emocional, porque a veces decimos, le damos vuelta a la terapia, y por ahí cortando patrones de alimentos resolvemos mucho más rápido, y ordenando los órganos desde lo profundo del funcionamiento fisiológico se levantan campos emocionales que estaban como enterrados adentro del desorden fisiológico del órgano y viceversa, ¿sí? Por eso es que hoy hablé mucho de esto, pero en la próxima vamos a empezar a ver también cosas del campo de la comida para estos 2 órganos, ¿sí? Para el elemento fuego. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Voy a cortar, así lo puedo grabar y no pierdo el video. Gracias a todos por estar, por el tiempo. Nos vemos en el próximo. Adiós.